Aupa Racers, aquí sigo con el objetivo de que acabemos todos el confinamiento con una mejor formación, con un punto de vista crítico y con una opinión propia generada de las bicicletas que ya tenemos o que estamos pensando comprar. Mi objetivo, realmente lo que busco con este vídeo, es que acabéis de ser completamente independientes en vuestra opinión a la hora de valorar una bicicleta. Que no os dejéis llevar tanto por las campañas de comunicación que hacen las grandes marcas, las top sellers, y que por otro lado no solo tengáis la opinión de una persona que trabaja en una tienda, que normalmente suelen ser expertos en el terreno, pero que al final su opinión está limitada también a las marcas con las que trabaja, al nivel de stock que tiene en su almacén, etcétera, etcétera. Así que desde la más completa independencia propongo hacer una clasificación de casi 30 modelos de bicicletas diferentes de cross country doble suspensión, 100 milímetros de recorrido detrás, 100 milímetros delante, aunque hay algún modelo que puede ser que tenga 90 o 95 detrás, para que básicamente las clasifiquemos desde las más escaladoras barra reactivas, pasando por las neutras hasta las más bajadoras. En los últimos 15 años el mundo del mountain bike ha evolucionado una barbaridad. Hemos pasado de llevar bicicletas con ruedas de 26 pulgadas, frenos de V-brake, 3 platos, manillares muy estrechos y normalmente siempre rígidas, porque en aquella época las dobles no eran muy efectivas y estaban muy mal vistas, a directamente evolucionar a pepinos de ruedas de 29 pulgadas, normalmente ya doble suspensión, manillares muy anchos, tijas telescópicas, ejes boost, mucho más rígidos. El panorama ha cambiado una barbaridad, pero sí que es cierto que hasta hace 3-4 años la evolución era prácticamente en componentes y la geometría se tenía que adaptar a esos componentes, como el cambio de las ruedas de 26, 27,5 y finalmente a las ya establecidas 29. Pero en los últimos 3 años ha sido cuando realmente la geometría ha tomado el poder y se ha coronado como el punto más importante a la hora de elegir una bicicleta, si lo que queremos tener en consideración es el comportamiento, el carácter de esa bicicleta. Muchos han sido los cambios que se han introducido en las geometrías de las bicicletas en estos últimos 3 años, pero los 3 más predominantes o los 3 más importantes han sido, primero, el lanzamiento del ángulo de dirección. Cuanto más lanzado, más estable es la bicicleta bajando, sobre todo en grandes pendientes. Por otro lado tenemos el reach, que es la distancia que va desde la pipa de dirección hasta el eje pedalier. El reach se ha aumentado considerablemente buscando una mayor estabilidad precisamente también en las bajadas, ya que los circuitos cada vez son más técnicos y con nuestras bicicletas de cross country cada vez hacemos cosas más parecidas a las de trail o enduro. Y por último, la distancia de las vainas, que a diferencia del reach, aquí lo que se ha hecho ha sido acortarlo lo máximo posible, buscando que la bicicleta tenga una parte delantera muy estable y que nos permita bajar muy bien, pero una parte trasera muy reactiva y que no pierda las características 100% de rally. Hay quien dice que una bicicleta con un ángulo de dirección lanzado, un reach muy largo y unas vainas muy cortas es una bicicleta que tiene una geometría actualizada y todo lo que no entra en esos parámetros pues se quedó anclado en el tiempo. Yo no lo veo así, yo creo que realmente el mercado tiene que ofrecernos la posibilidad a los bikers de elegir el tipo de bicicleta que más se adapta a nuestras características físicas, técnicas, de maniobrabilidad, etcétera, etcétera. Por eso hago este vídeo, porque quiero que elijáis las bicicletas en base a lo que realmente más importa. El 90% de una bicicleta es la geometría, ni los componentes, ni el peso, ni los colores, ni la estética. Lo más importante de todo es la geometría, y hoy las vamos a analizar. 3 puntos muy importantes antes de empezar. El primero de todos, esto es una clasificación, no un ranking. Las bicicletas van a ir apareciendo según las he ido ordenando por sus geometrías. En ningún caso quiere decir que las bicicletas que aparezcan al final son mejores que las que vamos a ver al principio, simplemente van a tener características diferentes, desde más escaladoras y reactivas a neutrales y finalmente las más bajadoras. Para posicionar las bicicletas en esta clasificación he utilizado estos parámetros en este orden: ángulo de dirección, longitud del reach y longitud de las vainas, pero también he tenido en cuenta otros aspectos externos a la geometría, como puede ser los componentes que van montados, como el ancho de los manillares y demás, y sobre todo, el sistema de amortiguación trasero. Por último, tened en cuenta que aunque parezcan diferencias minúsculas, 1 milímetro por aquí o 1 grado en el ángulo de dirección por allá hace que el comportamiento de la bicicleta cambie por completo. Vamos allá, empezamos la clasificación por el grupo de bicicletas que podríamos considerar más escaladoras barra reactivas, las que probablemente tengan la geometría más old school, como podéis ver, con ángulos de dirección de 70 grados y medio o incluso 71. Y en este grupo yo distingo
tres grandes minigrupos. El primero de todos sería el que está formado por la Berry Amaco, la Centurion Numinis, la MMR Kenta y la Canyon Lux, que son bicicletas que tienen un sistema de amortiguación muy sencillo. De hecho es el segundo sistema de amortiguación más sencillo que existe, el de monopivote con una sola bieleta, que vais a ver que aparece muchísimo en bicicletas escaladoras y neutrales, pero que a medida que vamos yendo hacia las bajadoras cada vez desaparece más, porque es un sistema que permite hacer cuadros muy ligeros, muy reactivos, por lo tanto muy escaladores, pero que tiene algún que otro contra a la hora de bajar, como puede ser que son poco sensibles, que tienen poca progresividad y sobre todo tienen poca independencia de la frenada. Este tipo de bicicleta se caracteriza por tener una fuerte interacción de la frenada en lo que es el sistema de amortiguación, de manera que cuando vamos en bajada y tocamos el freno trasero, la suspensión pierde efectividad o directamente se queda bloqueada. En un segundo grupo tenemos la Merida 9060 3000, que tiene un sistema de suspensión un punto más evolucionado, porque tiene precisamente un punto de giro en el triángulo trasero, y esto ayuda precisamente a independizar la frenada de la suspensión, haciendo que esta bicicleta se mantenga como reactiva gracias a su geometría y la posición de la amortiguación en horizontal, pero tenga mejores sensaciones bajando. En el grupo tendríamos a la Niner con un nombre impronunciable que se llama RKT9RDO RS, con amortiguador en posición vertical, que como podéis ver no abunda mucho entre las reactivas, y sin embargo a medida que vayamos bajando vais a ver que cada vez hay más cantidad de estas bicicletas, luego comentamos por qué, y con un sistema de amortiguación con una bieleta justo por debajo del eje pedalier, muy curioso. Nos alejamos un pasito del extremo de bicicletas escaladoras y reactivas, aunque solo un pasito, y ya encontramos un subgrupo con tres bicicletas súper conocidas. La primera de ellas, la Trek Super Caliber, que personalmente creo que Trek se la ha jugado muchísimo a nivel comercial con esta bicicleta, buscando precisamente la frontera entre bicicleta rígida y doble suspensión. Fijaros que es probablemente el lanzamiento más nuevo que hay de todo el listado, y no han ido más allá de un ángulo de dirección de 69 grados, y lo más importante es el sistema de amortiguación trasero, el Isostrat, que ha permitido tener unas vainas bastante cortas y sobre todo tener un poco de amortiguación y una rigidez y una reactividad brutal, digna de una bicicleta rígida. Aquí encontramos también la Orbea Oiz y la Cannon del Scalpel, dos bicicletas con cuadros ultra ligeros, con ángulos de dirección de 69 grados y medio, que cuando las montas te das cuenta que por mucha pendiente que tenga la subida, siempre te van a pedir que te pongas de pie y des el máximo de potencia de tus cuádriceps. Claro está, tienen un sistema de amortiguación muy sencillo, monopivote con una sola bieleta, que hace que bajando no sean tan efectivos. Estamos a punto de llegar al grupo de bicicletas neutrales, pero todavía no. Hay un paso más intermedio en el que encontramos bicicletas como la Rose, marca alemana de venta directa, Thrill Hill, que comparte categoría, digamos, de amortiguador horizontal con la Specialized Epic, ambas con 69 grados y medio en el ángulo de dirección. Y importante mencionar que la Epic tiene el sistema Brain de suspensión, que ya sabéis que es una válvula de inercia que lo que hace es controlar de forma autónoma la apertura de la suspensión o no, y bajo mi punto de vista esto hace que, aunque la bicicleta esté clasificada aquí en este tercer subgrupo, el hecho de llevar el Brain en verdad le da sensaciones que podrían bien clasificarla en el grupo anterior, donde teníamos la Orbea Oiz, la Scalpel y demás. Y atención, porque van a empezar a aparecer bastantes bicicletas con el amortiguador en posición vertical. Esto es importante porque cuando un ingeniero quiere que su bicicleta tenga el amortiguador en posición vertical, claramente nos está diciendo que le interesan un poco más las bajadas que las subidas, porque como bien sabéis el amortiguador es una pieza que pesa bastante, y si se coloca en la parte inferior del cuadro estará más cerca del centro de gravedad, le dará más aplomo a la bicicleta en las bajadas, y eso propiciará que tengamos una bicicleta un pelín más bajadora que una de las mismas características con un amortiguador en horizontal. Y en este sentido encontramos en este subgrupo la Megamo Track con un ángulo de dirección de 69 grados y medio y la Torpado Matador con 69 grados. Cuidado que esta última tiene algún que otro podium en la Copa del Mundo. Y como podéis ver, a nivel de geometrías son muy parecidas con la Rose y con la Specialized Epic, pero se diferencian precisamente por llevar el amortiguador en una posición vertical, aunque todavía no tienen anclaje Trunion, que esto es algo que hablaremos más adelante. Y por fin llegamos al grupo de bicicletas neutrales, las que yo considero que están justo a medio camino entre las más escaladoras y las más bajadoras, y como podéis ver tenemos un tutti frutti de sistemas de amortiguación, posición de los amortiguadores
y ángulos de dirección que en algunos casos ya empezamos a entrar en terreno de 68 grados y medio, como el de la bicicleta más escaladora de estas neutrales, que es la KTM Scarp, con 68 grados y medio. Es un sistema y una geometría muy parecido al que tiene la Oiz o la Scalpel, pero en este caso han lanzado más el ángulo de dirección, 68 grados y medio, y por eso nos la encontramos más abajo, manteniendo eso sí el monopivote con una sola bieleta, que hace que bajando teóricamente no tenga que tener tan buenas características como por ejemplo la que vamos a hablar ahora, la Santa Cruz Blur, una bicicleta que personalmente me parece súper atractiva a nivel estético, y que también es cierto que viniendo de una marca con tanta tradición en el enduro y en el descenso como Santa Cruz, pues quizá nos esperábamos algo más radical a nivel de geometrías, pero bueno, 69 grados de ángulo de dirección no está mal, pero sí que es cierto que tiene una característica en el sistema de amortiguación que es bastante complejo ya, sofisticado, con un triángulo trasero completamente sólido y que se acciona la amortiguación por dos bieletas independientes, una que está en la parte inferior y otra en la superior, así que debería tener muy buen comportamiento esta bicicleta bajando. Seguimos avanzando, Cross Earth, la marca con la que compite Sergio Mantecón en la Copa del Mundo, y que podemos ver que ya lleva el amortiguador en vertical, pero sí que es cierto que lo lleva en vertical pero con la cabeza del amortiguador hacia arriba, y esto es algo que, yendo a hilar muy fino, vamos a diferenciar de las que tienen realmente la cabeza del amortiguador hacia abajo, porque en la cabeza del amortiguador es donde se concentra más peso, y cuanto más peso esté más cerca del centro de gravedad de la bicicleta, mejor. Así que esta es una manera de desempatar bicicletas que se parecen mucho y que vamos a buscar, pues eso, pequeñas diferencias. Por otro lado tenemos la Lapierre XR, volvemos a un amortiguador en vertical, pero eso sí, con un sistema Horse-Link parecido al que teníamos en la Mérida del primer grupo, y en donde ya pues tiene unos 69 grados de ángulo de dirección, y sobre todo os digo, la gran diferenciación de un sistema que tiene un punto de movimiento en el triángulo trasero respecto al que no lo tiene. Esta bicicleta, teniendo menor ángulo de dirección, es teóricamente mejor bajadora que la KTM, precisamente porque tiene un sistema un pelín más sofisticado. Ahora tenemos la Olympia F1X, que como podéis ver la he colocado más abajo que la Cross Earth, teniendo solo 69 grados de ángulo de dirección, pero precisamente porque tiene unas vainas cortitas y el sistema de amortiguación permite que el amortiguador vaya en posición invertida con la cabeza hacia abajo. Todavía no es Trunion, sin embargo la que ahora viene, la archiconocida Scott Spark, que también tiene un sistema de monopivote con una sola bieleta, pero en este caso con amortiguador en vertical invertido y Trunion, pues demuestra que realmente las bajadas importan para los ingenieros de Scott, importan bastante, porque como os digo, han buscado un punto de evolución más con este sistema Trunion. ¿Qué quiere decir un sistema Trunion? El Trunion es el sistema que hace que el amortiguador trasero se pueda anclar al cuadro directamente desde la cabeza, que no tenga un apéndice extra. Con esto se consigue que el peso todavía esté más concentrado y más cerca del centro de gravedad. Son pequeñísimas diferencias, pero que al final todo va sumando y va haciendo que el comportamiento de la bicicleta sea más de un tipo o del otro. En este sentido, vamos a ver que las bicicletas que tienen sistema de anclaje Trunion son un pelín más evolucionadas que las que no lo tienen. Como bicicleta más bajadora del grupo neutral he puesto a la Giant Anthem, que dices, ¿cómo puede ser si solo tiene 69 grados de ángulo de dirección? Sí, el amortiguador en vertical, pero tiene la cabeza hacia arriba. Bueno, realmente lo he hecho porque su sistema de amortiguación trasero marca la diferencia, el sistema maestro. Es mucho más complejo y sofisticado que el resto de sistemas que hemos visto en el grupo neutral. Se trata básicamente de un sistema que tiene dos bieletas y que hacen que la sensibilidad de la amortiguación en esta bicicleta sea muy pero que muy elevada cuando encuentra obstáculos en el terreno. Poquito a poco nos vamos a ir adentrando en el grupo de bicicletas que tienen características más bajadoras. En este caso un grupo intermedio en donde podemos encontrar en primera posición la Superior Team, que es cierto que tiene un sistema de amortiguación muy sencillo, el que hemos comentado de monopivote con una sola bieleta, pero como veis viene armada con un ángulo de dirección de 68 grados y un reach muy largo de casi 450 milímetros. En segunda posición tenemos a la Bianchi Metano, una bicicleta que me requerís muchísimo en el canal, pues aquí la tenéis finalmente. Tengo que decir que estéticamente es muy atractiva. La parte delantera me recuerda muchísimo a la BMC y el triángulo trasero a Scott Spark.
a nivel estético. Y bueno, podemos decir que ahí va, con sus 68 grados y medio de ángulo de dirección, sistema con el amortiguador en vertical, cabeza invertida, pero en este caso no tiene anclaje Trunion. Cerrando el subgrupo, la BH Lynx Race, que es una de las últimas bicicletas que vais a ver en esta clasificación con amortiguador en horizontal. Como podéis ver, con un reach bastante corto para estar a estas alturas de clasificación, pero hay que decir que es una bicicleta que está pensada para llevar con un manillar muy ancho. Hay que tener en cuenta que los parámetros de geometría son muy importantes, pero que siempre van en combinación con los componentes que acaban de envolver a la bicicleta. Y en definitiva, un cuadro con 68 grados y medio de ángulo de dirección y que está muy pensado para ser el último punto, la última frontera entre una bicicleta muy ágil subiendo, muy reactiva, pero que tenga muy buenas sensaciones bajando gracias al sistema de split pivot, en el que hay un punto de giro directamente en el eje de la rueda trasera y hace que sea una bicicleta, como os digo, muy reactiva subiendo, pero realmente, y voy a decirlo claro porque la he probado durante unos cuantos meses, cojonuda bajando. Penúltimo subgrupo con bicicletas claramente bajadoras, con una primera posición ocupada por la única FS01, ángulo de dirección ya de 67 grados y medio. Cuidado que entramos en territorio de lo que hasta hace nada eran las bicicletas de trail, con recorridos mucho más largos en las suspensiones, y como podéis ver, con un reach bastante cortito en comparación con el resto, de 426 milímetros, que obviamente vamos a tener que compaginar con una potencia un pelín más larga y un manillar más ancho. Atención también a las vainas, son ligeramente más largas que las del resto de bicicletas que se encuentran en este territorio, y esto obviamente le va a quitar reactividad a la bicicleta, pero va a conseguir que en bajadas muy largas, a mucha velocidad, también tenga aplome. Amortiguador en vertical, en este caso con la cabeza hacia abajo y sin anclaje Trunion. Intense Sniper Cross Country, marca mítica de las ruedas gordas del enduro del descenso, que se lanzó a la piscina a hacer un modelo cross country completamente diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. No os fijéis solo en el ángulo de dirección de 67 grados y medio, en el reach larguísimo, sino sobre todo en ese amortiguador en posición opuesta a todas las bicicletas que hemos visto hasta ahora con el amortiguador en horizontal, y sobre todo sin control remoto del bloqueo de suspensiones. Intense ha creado una bicicleta pensando en aquellos usuarios que hacen enduro, que normalmente suben despreocupadamente y le dan a la acción del bloqueo del amortiguador directamente con la mano, y para bajar lo abren y a toda la bajada a saco. Así que bueno, es un tipo de bicicleta que yo, por ejemplo, no encajaría para nada con mis parámetros de cross country, pero bueno, para quien le encaje, pues ahí está. BMC 4Stroke, completamente renovada, ahora ya finalmente con el amortiguador en posición invertida y, por supuesto, anclaje Trunion, 67 grados y medio, reach también generoso, completamente actualizada para darle caña a las bajadas. Y atención, porque traigo la sorpresa: la tercera bici más bajadora que vais a ver en esta clasificación es una completa desconocida de una marca nacional que está resurgiendo ahora mismo de sus cenizas. Se trata de la Mendiz X40, con un ángulo de dirección, señores, ya de 67 grados y con un reach de 445 milímetros, con amortiguador en vertical, completamente invertido y anclaje Trunion. Finalmente vamos a conocer las dos bicicletas más bajadoras de esta clasificación, y preparaos para limpiaros las babas porque viene una auténtica belleza nacional. Se trata de la Uno Horn, una bicicleta 100% manufacturada en Barcelona, con sus propios moldes, sus propios hornos, y que sinceramente yo pierdo la objetividad cuando la veo. Es cierto que es una marca muy exclusiva, producir en Europa tiene ese desencadenante también, pero bueno, vamos a entrar en detalles. Tenemos un ángulo de dirección brutal de 67 grados, un reach bastante generoso de 441, pero si por algo destaca a nivel de geometría es por la longitud de vainas, apenas 418 milímetros. Es con diferencia las vainas más cortas de todas las bicicletas que tenemos en esta clasificación. Por supuesto, mencionar el sistema de amortiguación trasero, que tiene pinta de muy sofisticado, con un triángulo 100% sólido que va unido a dos bieletas, una a la parte inferior y otra a la superior. Y si esta bicicleta no la he colocado como la más bajadora de todas, es porque por un lado tiene el amortiguador en posición horizontal y por otro tiene algunos detalles de ser una bicicleta muy racing también, como la pipa de dirección, que apenas tiene 85 milímetros de alto. Aquí lo tenemos, el monstruo de las bajadas, la Mondraker F Podium, que alguno de vosotros dirá: ¿cómo puede ser que esté en esta última posición si tiene un ángulo de dirección de 68 grados cuando las dos anteriores tenían 67?
Es cierto, pero por otro lado tenemos el reach más largo de toda comparativa con 460 milímetros y sobre todo, el sistema de amortiguación cero patentado por Mondraker, que es exactamente el mismo sistema de amortiguación que lleva el modelo de descenso, la Summon, que ganó el Mundial hace unos años. Exactamente el mismo. Dos bieletas que conectan con un triángulo trasero completamente sólido y que sobre todo se linkean a los dos extremos del amortiguador, independizando por completo lo que pasa en el tren trasero de la bicicleta con el triángulo delantero. Este sistema se conoce a nivel general como pivote virtual y está reconocido dentro del sector como uno de los más sensibles del mercado, pero también es cierto que penaliza a nivel de peso y de reactividad final del conjunto de la bicicleta. Ahora que tenéis toda esta información es el momento de que vosotros seleccionéis el modelo que creéis que se adapta mejor a vuestras características como biker. Dejádmelo aquí abajo, marca y modelo, en comentarios, por favor. En mi caso concreto soy un biker que se defiende bastante bien en las subidas, por lo tanto elegiría una bicicleta que fuese neutral tirando a bajadora para complementar ese puntito de técnica que todavía me falta adquirir. Pero esto para gustos colores, ¿eh? A lo mejor alguno de vosotros pensáis que si ya sois muy buenos subiendo, mejor coger una escaladora para acabar de potenciarlo y luego las bajadas, no sé, cerrar los ojos y cruzar los dedos. En fin, espero que hayáis pasado un buen rato con el vídeo. Si queréis que haga uno similar para rígidas también, dejádmelo aquí abajo en comentarios y sed muy felices. ¡Chao, chao!